Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Hacía muchísimo tiempo que no publicaba nada y bueno, os quiero mostrar una presentación que tenía preparada desde hace muchísimo. 2019 ya empecé a hablarla y mira, esto es un flyer que diseñé para, bueno, allá por junio. La presentación al final iba a ser en finales de marzo, principios de abril del 2020, pero con todo esto de la pandemia, pues se paró. Bueno, en esta presentación era una charla taller, pues lo que quería era hablar de una forma clara, lo más entendible posible, sobre fisiología del ejercicio para mejorar nuestra capacidad física en la escalada. Y bueno, veréis que, aunque me centraré mucho sobre el trabajo con suspensiones, la mayoría de lo que se va a poder ver aquí en la presentación servirá para aplicarlo a cualquier otro tipo de ejercicio, cualquier otro grupo muscular. En la foto se ve a Joan Navarro, un escalador aquí de bloque, fuerte, excelentísima persona, que es propietario del Rocódromo Inca, un plafón aquí muy chulo con bloques muy guapos en Inca. Un sitio de referencia aquí en la isla, junto con Scout, otro rocódromo aquí en Palma. Bueno, y en este monográfico así charla taller práctica, porque la idea también era que todo el mundo hiciera unas pruebas, suspensiones y comprendiera unas cosas y supiera cómo aplicarlo y hacerse unos tests. Yo también estaba interesado en ver estos tests. Pero bueno, en esta presentación, así de forma resumida, podréis ver qué factores son los que influyen en la fuerza, cómo mejorar cada uno de esos factores y el porqué de ello, y bueno, y algo también sobre nutrición deportiva y calidad de vida. Tengo que decir que no soy licenciado en actividad física, deportes ni nada de esto. Sencillamente un escalador así curioso que, bueno, pues me he ido formando, he experimentado, básicamente porque no tenía mucho tiempo para escalar y, bueno, pues le he dado ahí al tablero de suspensiones. Que me he ido formando con pues personas de referencia, escaladores de referencia o de otros ámbitos fuera de la escalada, que por citar algunos y teniendo la suerte de que sean de habla española, pues por ejemplo en suspensiones tenemos Pedro Bergua, Eva López, por decir solo dos, pero claro, hay muchos más, gente que muy competente que está también ahora surgiendo con fuerza. Y, y en el campo de la fisiología yo me estoy asesorando mucho, ya llevo mucho tiempo con Jorge Roch y estoy muy contento. Ya desde hace años ya hice asesorías y webinars y es muy interesante todo lo que él dice y yo todo lo que él va explicando lo voy razonando y lo voy intentando aplicar a la escalada, que va a ser la mayoría de cosas que vais a ver aquí. Bueno, muchas de las cosas que voy a ir explicando están muy simplificadas y puede que no sean exactamente así muchas veces, ¿vale? Pero es por hacerlo más entendible y entretenido también. Así que bueno, vamos allá con el material que tenía preparado para la presentación. Bueno, también lo que quiero decir es que todo esto de las suspensiones es una pieza más en todo el puzzle, ¿vale? Aquí no están todas las piezas tampoco, de cosas que te ayudarán a ser más competente pues para la escalada, ¿vale? Un escalador más completo y bueno, y que tengas un mejor rendimiento. Así que si por ejemplo, eh, seguramente si acabas de empezar, pues esto es de lo último que tienes que ponerte a mirar, suspensiones y según qué ejercicios. Lo que tienes que intentar hacer, como siempre, es ir a escalar lo máximo que puedas y ganar gestualidad y técnica. Y bueno, si ya llevas algo más de tiempo, pues posiblemente el aspecto mental tendrá bastante peso para mejorar, mucho margen para mejorar seguramente. Si por ejemplo abusas del pilla, pues todo eso te está frenando muchísimo tu progresión y los grados que puedas estar escalando. Yo la verdad es que recomiendo siempre centrarse en la mayor debilidad que tengas, porque seguramente mejorando esa debilidad tu nivel subirá. Salvo que estés especializado en una cosa y entonces pues te da igual lo otro. Pues sí, somos máquinas. Somos máquinas perfectamente engrasadas y listas para matar y encadenar. Es una máquina que se adapta y esa va a ser una palabra clave a través de la presentación, como veréis.
por hacer una especie de comparativa con las máquinas, pues esto es un brazo hidráulico así como de juguetillo. Veréis que cuando se comprime el pistón, cuando se contrae ese pistón, está unido ahí a la extremidad por unos puntos, a través de la articulación, y bueno, como veis, pues cuando se contrae ese pistoncillo, pues produce movimiento. ¿Vale? Como veis, varias tomas. Vale. Los protagonistas de la fuerza. Aquí tenemos los huesos, que están unidos con cartílagos, que es esto azul, porque si no nos desmontaríamos los huesecillos. Aquí tenemos la masa muscular, el músculo, que no puede estar al aire, así que tiene que estar unido de alguna manera también, que va con los tendones. Entonces, ya el músculo se fija al hueso a través de un tendón y a través de los tendones, como si fueran cables, van a las extremidades para, igual que el pistón aquel hidráulico de la máquina de la diapositiva anterior, pasan a través de unas poleas, unos mecanismos, para que cuando tú estires el músculo se contraiga, estire de los tendones y mueva los dedos. ¿Vale? Todo esto a través de recibir una orden, a través de un impulso nervioso del sistema nervioso. Vale, elementos importantes del músculo. Como digo, está todo muy resumido, y muy simplificado. Bueno, pues tendríamos dentro del músculo, si lo cortaras aquí, pues tendrías aquí paquetes de fibras musculares, cada puntito de este sería una fibra, que luego habría cosas más pequeñas, pero vamos a resumir. Entonces tendríamos fibras musculares, tendríamos sarcómeros, que sería la unidad contráctil, lo que hace que se contraiga el músculo. Y bueno, como veis, los sarcómeros, que sería cada personita de estas, aquí hay 12, aquí hay 12 y aquí hay 12, pero no aplicarían la fuerza de la misma manera. Sí, cada sarcómero de estos puede hacer 400 kilos, pues puestos así en serie, al final no haría más de 400 kilos, porque cuando se contrajeran, todos harían 400 kilos. En cuanto pasases de 400, a uno se le abriría la manita, por así decirlo, no podría hacer más. Si los pones así en paralelo, ya podrías hacer 400 kilos aquí y 400 kilos aquí, 800. Todavía no tendrías fuerzas para atraer estas pesas, por así decirlo, ¿vale? Es representativo. Mientras que si pones aquí 3 hileras, aquí podrías hacer 400, 400 y 400, 1200 y ya pues superarías esta fuerza, lo que sea, ¿no? Al final el concepto es que, como veis, esto como si fuera el músculo, cuando se ganan sarcómeros y se van poniendo en paralelo, unos encima de otros se van superponiendo, el músculo se ensancha, ¿vale? Un músculo más grande, por regla general, significa más fuerza. Después también tendríamos el citoplasma, que vendría a ser el contenedor, lo que puede tener el músculo, por así decirlo. Ya digo, resumiendo y simplificando muchísimo, las mitocondrias, que sería una célula encargada de hacer la mayoría de energía que generamos. Las enzimas, que vendría a ser sustancias que nos ayudan a mejorar los procesos. Las sustancias buffer, que vendrían a ser como nuestros guerreros que nos ayudan a luchar y aguantar más tiempo. Vasos sanguíneos, encargados del aporte de sangre a los músculos. Terminaciones nerviosas, como ya he dicho también. Y tendones. Bien, pues todos estos elementos que he ido diciendo se pueden mejorar y iré diciendo cómo mejorarlos, y vosotros mismos podréis razonar también y ver, pues, sacar vuestras propias conclusiones. Bien, lo que pasa es que lo que tenemos que saber es que los músculos solo trabajan contrayéndose, a contracción. Entonces, así, cuando en el músculo que hemos visto en el antebrazo tú quieres cerrar aquí la mano, pues tendrás que tirar del músculo correspondiente, que irá tirando del tendón correspondiente. Como se puede ver, este es el tendón superficial, flexor, de la flexión de los dedos, el tendón flexor superficial, y este es el tendón flexor profundo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como solo hacen fuerza contrayéndose hacia aquí el dedo, necesitas su opuesto, su antagonista,
¿vale? Entonces tienes que tener otro músculo por el otro lado que tire por el otro lado para que cuando tire de aquí haga que se extienda, ¿ves? Extensor, tenemos el tendón extensor. Luego, podríamos también hablar de fuerza según el tipo de músculo. Como he dicho, bueno, el tamaño del músculo, por regla general, cuanto más grande el músculo, pues más fuerza puede generar, ¿vale? Lo que pasa es que también los músculos tienen un tamaño, unas dimensiones óptimas. Si el músculo es demasiado grande, también entorpece el tamaño de velocidad y potencia y de producción de fuerza máxima, ¿vale? Lo importante sobre todo del tamaño sería el área transversal, ¿vale? La sección, lo que es lo de ancho. La longitud, pues en principio incluso sería contraproducente. Un músculo más alargado puede producir menos fuerza. ¿Vale? Luego también estaría, según cómo están dispuestas las fibras, que aquí no entraremos, pero dependiendo cómo estén colocadas, pues pueden generar más fuerza. Y luego el tipo de fibras, ¿vale? El tipo de fibras, estaríamos hablando de 3 tipos de fibras que hay en el cuerpo humano: las tipo 1 o lentas, las tipo 2A o rápidas y las tipo 2X o explosivas. En algún sitio igual veis que hablan de las 2B, pero las 2B no existen en humanos, ¿vale? Está desfasado, eso es en ratas, en experimentos con ratas y estudios con ratas, ¿vale? Bueno, y aquí también de forma resumida, en azul digamos que serían como los trabajos más de resistencia alargados en el tiempo. Entonces, como veis, pues bueno, las lentas aquí en verde significa que van bien, en naranjita medio, moderado, intermedios, y en rojo pues que van mal, ¿vale? Entonces, como vemos, trabajos de resistencia, las fibras tipo lentas están bien, las 2A rápidas o intermedias pues tienen un comportamiento intermedio, y las explosivas trabajan muy mal la resistencia, ¿vale? Si ya hablamos de algo más de fuerza, o por así decirlo, fuerza de resistencia corta, ya las lentas trabajan mal, las intermedias trabajan medio bien o bien, y las explosivas, pues bueno, a medida que se van aproximando a trabajos más explosivos y más rápidos, pues bien, pero si no, pues tampoco trabajan bien. El concepto con el que os tenéis que quedar, por tanto, es un poco como si fuera que cada tipo de entrenamiento tiene un impacto especialmente en unas fibras, ¿vale? Se diría que tiene un modelo fibrilar, entrenamiento modelo fibrilar. Bueno, entonces esto podríamos decir, ¿no? O parece que entonces quien tenga más tipo de este tipo de fibras estará beneficiado para este tipo de ejercicio, ¿no? Y quien tenga más tipo de fibras explosivas, pues estaría beneficiado para otro tipo, ¿no? Pues así es, como se puede ver aquí en un estudio, pues miraron a ver el porcentaje de tipo fibras 2, ¿vale? No diferenciaron entre explosivas y rápidas, pero se puede ver que las personas que tenían, que hacían ejercicio, bueno, que hacían deportes de resistencia, más orientados a la resistencia, largo, con duraciones largas, pues su porcentaje era menor de fibras tipo 2, o sea que tenían más fibras tipo 1 lentas, pues, y a medida que, esto es el grupo de control, la población normal y corriente, y a medida que hacías cosas más explosivas y de menor duración, pues tenías más fibras rápidas y explosivas. Sabemos que partimos genéticamente de una distribución por fibras en el cuerpo, que las fibras tipo 2 pueden producir más fuerza y más rápidamente que las fibras tipo 1, y que la distribución se va alterando según el tipo de entrenamiento que vayamos realizando. Así, se conoce que hacer entrenamientos de resistencia transforma las fibras tipo 2, o por ejemplo las tipo explosivas, en intermedias, y a su vez también transforma tipo intermedias a lentas, mientras que hacerlo al revés no es posible. Unas fibras lentas no se pueden transformar ni a intermedias, ni tampoco se pueden transformar intermedias a rápidas. Entonces, una persona que se especifica en resistencia, porque así lo desea, debe saber que está sacrificando un pico de fuerza máxima y explosividad. Sobre esto, y ya para adultos mayores o ancianos, es conveniente saber que deberían realizar entrenamientos de fuerza para no perder, o al menos tratar de mantener el máximo tiempo posible, una fuerza que les permita ser funcionales. Hay estudios que demuestran una correlación entre menor fuerza y menor esperanza de vida y calidad en ancianos. Por eso, en lugar de recomendar la típica caminata a tus abuelos, lo que deberíamos hacer para ayudar a mantener la fuerza
es animarlos a realizar ejercicios de fuerza. Realmente, desde que nacemos siempre tenemos el mismo número de fibras. Lo que pasa es que con el desuso de las fibras, pues en este caso hablando de las tipo 2, pues lo que se provoca es la pérdida de la motoneurona que está asociada a estas fibras y ello lleva a una atrofia de dichas fibras. También es importante conocer el papel de las células satélite, que son unas células que se activan tras el daño muscular realizado por ejercicio físico y dichas células, como digo, se activan y se clonan y son las encargadas de reemplazar a las fibras dañadas y conservar sus propiedades. Con el desentrenamiento y la edad, la funcionalidad de este tipo de células también se pierde, pero hay estudios con ancianos que demuestran que el entrenamiento de fuerza revierte en parte esta situación. Vale, la fuerza. Bueno, la fuerza se puede aplicar de forma dinámica o de forma estática. El tipo de ejercicio dinámico lo podrías hacer de forma concéntrica o excéntrica. ¿Vale? Entonces se puede empezar que empieza extendida y se contrae hacia aquí y aquí empezaría más encogido el brazo y se extendería, ¿vale? La fuerza realmente la está haciendo el músculo a contracción, lo que de forma que se está extendiendo, ¿vale? Aquí tenemos la curva que significa aquí mayor velocidad, aquí más fuerza y como vais viendo, pues el 100% de la fuerza que puede hacer un músculo es cuando la velocidad es cero, o sea, un estático. Si es en dinámico, pues se suele hablar de una repetición. Cuando tú consigues hacer solo una repetición es tu 100%. Entonces, no sé, pues sería por aquí lo que fuera. Sería algo menos que el estático. ¿Y qué pasa que aquí supera el 100%? Pues ya estaríamos hablando del ejercicio excéntrico, que se suele decir, pues que puedes hacer más del 100%. Bueno, puedes hacer más del 100% porque realmente la carga ya solamente la estás frenando, te estás superando. Como vemos aquí, va hacia abajo, va negativo porque la velocidad, en lugar de que tú la estás produciendo y por ejemplo, elevando un peso, estás resistiendo, el peso te está venciendo. A medida que hubiera más peso, digamos, como intentando tú más tu 100%, pues cada vez la velocidad sería mayor, que no lo podrías sujetar. Este punto, ¿vale? De velocidad cero, que yo hablo de ejercicio estático, ¿vale? Generalmente los habréis escuchado con el nombre de isométrico, ¿vale? Pero yo prefiero llamarlo estático porque, bueno, el término isométrico nació como algo opuesto a isotónico y además en diversos estudios se ha confirmado que el músculo pues, no llega a trabajar en isométrico realmente. Vale, y aquí viene una diapositiva clave ya, que es la capacidad de adaptación del cuerpo humano, entenderlo. Es al cuerpo necesitamos demostrarle que tenemos una carencia o una necesidad de algo para que él mejore. Entonces, tenemos que aplicar un estímulo aquí, este estímulo que es acorde a la capacidad individual de cada deportista, pues tiene que tener una determinada intensidad, un determinado tiempo de aplicación de los ejercicios, un determinado tiempo de reposo también entre ejercicios y series y bueno, ya lo tenemos que complementar con una óptima alimentación y recuperación posterior. Justo después del entrenamiento tenemos un periodo de fatiga, el cuerpo se va recuperando y como ve que no le ha bastado, necesita un poco más, entonces se supercompensa y si no hacemos nada, pues bueno, pues si no hacemos nada, desentrenamiento y volvemos a nuestro nivel inicial. Bueno, el entrenamiento óptimo es aquel en el que vas encadenando estímulos correctos para tu nivel, como ahora veremos, y después de haber esperado el tiempo suficiente de recuperación y cuando ya estás súper compensando un poquito mejor, vuelves a aplicar otro estímulo y así vas encadenando, ¿vale? Si aquí no vuelves a hacer nada, te vuelves a desentrenar y vuelves al nivel inicial. Si por contra no esperas el tiempo suficiente de aplicar el estímulo y de estar recuperado, pues tu rendimiento irá cada vez a peor, ¿vale? Y aquí esto hay que tener mucho cuidado porque podrías entrar en el síndrome de sobreentrenamiento. Bien, aquí para que os hagáis una idea, esto es el glucógeno muscular que hay en el deltoides, en los nadadores, ¿vale? Y el glucógeno es un tipo de combustible que tenemos para generar energía, ¿vale? Ahora hablaremos más. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en los músculos que están entrenados tienen más depósitos de este tipo de combustible, esto es bueno,
Pero, como podemos ver, en tan solo 4 semanas de desentrenamiento, de no hacer nada, ya prácticamente un nadador está prácticamente como una persona normal en 4 semanas. Esto quiere decir, pues todo esto. Obviamente tiene unas adaptaciones detrás, este sujeto, estas personas, estos deportistas, que cuando vuelvan a entrenar llegarán aquí muchísimo antes que no una persona normal. Otra cosa que quiero que quede también clara es que yo aquí he puesto adaptación porque el cuerpo siempre se está adaptando. Entonces, si por ejemplo tú tienes un nivel, si tienes este músculo así de grande, al cuerpo le supone un gasto extra estar alimentando ese músculo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú paras y no lo necesitas, tú estás desentrenando, digamos, como hemos puesto aquí, pero tú es porque no lo usas. Si el cuerpo no lo usa, él lo que entiende es que no lo necesitas. Y como no lo necesitas y le supone un gasto extra inútil porque no lo necesitas, lo va a eliminar porque le supone un gasto extra. Y como este es el resultado. Vale, entonces lo que tenemos que ver también es que la intensidad de ese estímulo es variable según al deportista, ¿vale? Entonces está lo que se conoce como la ley de umbral, que tienes que tener un determinado estímulo de carga para que te produzca esas adaptaciones. Si tú el estímulo es demasiado pequeño, pues no te va a servir para nada. Esto será como desentrenar prácticamente. Si este estímulo a lo mejor sería más apropiado porque te estás en rehabilitación. Si estás en una etapa que solo te mantienes y no te quieres desgastar extra, pues ya estarías aquí. Este sería todo el margen de umbral que sería el óptimo, ¿vale? Más bien más abajo. Los estímulos conviene que sean lo justos y necesarios para que te produzcan adaptaciones, para que puedas durante más tiempo ir adaptándote. Si comienzas desde más arriba, tus mejoras serán más rápidas en un inicio, pero luego te vas a estancar antes y te costará más seguir mejorando, ¿vale? Y si te pasas los estímulos, pues tienes que tener cuidado de no entrar en estados de agotamiento y el síndrome de sobreentrenamiento, como he puesto antes. La intensidad, o mejor dicho, la dimensión del estímulo, se puede graduar en función del volumen, la duración, la intensidad propia, la densidad y la frecuencia semanal. Y para ir progresando se podría ir intensificando cada uno de esos parámetros así tal como están puestos por orden. Así, por ejemplo, si tú empiezas un ciclo de entrenamiento con 4 series de 10 repeticiones al 75% de tu fuerza, descansando 2 minutos entre series y haciéndolo 2 veces a la semana, pues podrías empezar, por ejemplo, lo siguiente que podrías ajustar podría ser el volumen, decir 5 series y sin variar nada más. Podrías luego también meter a lo mejor alguna repetición más, ¿vale? 4 series o 5 series de 12. Podrías irle subiendo también la intensidad hasta por ejemplo, el 80%. La densidad de los reposos sería que en lugar de 2 minutos descansarás 1 minuto 45 o 1 minuto y medio, y la frecuencia semanal 2-3 veces semana. Se suele ir progresando a partir de aquí hacia aquí. En este gráfico, como se puede ver, pues el principio este de individualización, esto digamos que es la mejora que se ha obtenido, y entonces, por ejemplo, los desentrenados, que sería esta línea más fina, se puede ver que para fuerza máxima, con tan solo entrenar al 60% es lo que le produjo más mejoras. Como se puede ver, pues bueno, a medida que iban incrementando la carga, no necesariamente significa que ganaban más fuerza. Para personas, deportistas ya más entrenados, sí que fue necesario un estímulo mayor, el 80%, y si aquí pudiéramos ver, por ejemplo, gente todavía más entrenada o de élite, por así decirlo, pues veríamos que ya tendría que ir pues todavía más intensidad, y seguramente pues los efectos son menores porque están ya más adaptados. Esto sería una comparativa para intensidad, y esto sería en cuanto a series. Para desentrenados iría bien en torno a hacer 3-4 series, y para entrenados pues también en torno a las 4 series, incluso 5.
Para luego la dosis semanal, digamos, la frecuencia semanal, pues yo recomendaría que si es para fuerza fueran 2 o 3 veces a la semana y si es para resistencia que fueran 3 o 4. Y llegamos a una diapositiva también muy importante y es que hay que comprender que cada tejido tiene un tiempo de adaptación diferente. Así se sabe que el músculo en 3 semanas o incluso menos pues ya se gana una importante cantidad de fuerza. No así el resto de estructuras que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el tendón, pues se estima que un mínimo de 1 año a 2 años de entrenamiento. Aunque, como veremos más adelante, pues con semanas también se pueden ir logrando mejoras. Habiendo la diferencia que hay en cuanto a mejora de fuerza en cuanto a músculo y tendón, hay que ser muy cauto y progresivo con la intensidad que vamos aplicando para al menos minimizar el riesgo de lesión. El riesgo de lesión siempre existe, pero vamos a minimizarlo. Por hacer una comparativa también con el juego de la soga, podríamos decir que la cuerda pues sería el tendón y los músculos serían las personas. Claro, si cada vez pues las personas hay más y están más fuertes y no damos el tiempo necesario a que la cuerda pues también mejore sus propiedades y sea más resistentes, pues ya podemos imaginarnos que puede haber aquí un fatal desenlace en la cuerda o de otras estructuras que necesitan más tiempo. Esta imagen de aquí es de un estudio en el que con manos cadavéricas pues hicieron una comparativa de la fuerza que se aplicaba en los tendones y las poleas. Y bueno, vamos a resumirlo en que el agarre con mano abierta, como se ve aquí, o dedos colgantes, o por así decirlo, como si agarrarais un romo, es muchísimo menos lesivo que no arquear, ¿vale? Arquear, pues sí que en este estudio hubo roturas de poleas, mientras que con la mano abierta no hubo. Entonces nos tenemos que quedar pues que cuando estamos empezando todavía no tenemos los tejidos adaptados hasta que llevemos mucho tiempo, como decimos, un par de años de escalada de entrenamiento, pues convendría que nos acostumbráramos a escalar con el agarre en mano abierta. Tratar de evitar el arqueo. Y llegamos al apartado donde ver de dónde sale la energía necesaria para realizar ya no ejercicio, sino incluso para vivir. El ATP. El ATP es el adenosin trifosfato, quedémonos con que son 3 fósforos. Es una molécula que proporciona la energía al cuerpo para que se lleven a cabo las reacciones químicas en el organismo. El problema que tenemos con esta molécula que tenemos muy poco almacenado en el cuerpo. Solamente tenemos el suficiente para realizar 1 o 2 segundos a máxima intensidad. Después de ese tiempo nos hemos quedado sin. Afortunadamente tenemos otros tipos de sustratos, de sustancias almacenadas en el cuerpo, que lo que sí podemos hacer es resintetizar y volver a tener ATP. Así, por hacer una comparativa, el ATP sería una batería que se desgastaría muy rápida ante una demanda brusca y que podría recargarse a través de la PCR, que es fosfocreatina, a través del glucógeno, de los lípidos o grasas y ya en último término por proteínas. Esta figura es el continuo energético y viene a expresar la velocidad con la velocidad de resíntesis, de recarga, de producción de energía de cada sustrato. Así, el ATP sería el que tendría la mayor tasa de producción de energía, le seguiría la fosfocreatina, después iría el glucógeno. Esto es orientativo, depende siempre la intensidad y el tipo de ejercicio también que se fuera a hacer, y después vendría ya las grasas. Las proteínas aquí no salen, pero bueno, también nosotros vamos a obviarla en esta presentación. Vale, entonces esto ya os sonará más, los sistemas metabólicos energéticos, en el que se ha hablado pues generalmente de aeróbico, anaeróbico láctico, el anaeróbico aláctico y de otros procesos, ¿vale? Entonces lo que debemos de saber que estos términos, pues desde hace décadas todo esto está desfasadísimo. Realmente todo esto no existe. El ácido láctico no se produce en el cuerpo. Lo que se produce realmente es lactato, que es totalmente lo opuesto a ácido láctico. Ácido láctico, si se produciera, pues sería malo para nosotros, pero el lactato, digamos que es nuestro amigo. El lactato es bueno.
aunque puede indicar otras cosas, pero el lactato en principio es bueno. Tampoco existe la deuda de oxígeno y bueno, pues como no existe ácido láctico, no puedes hablar de anaeróbico láctico ni aláctico, porque es que no hay láctico. Y también está mal expresado como anaeróbico o aeróbico en el sistema energético, porque realmente el oxígeno no participa en las reacciones que producen energía. Así pues, no es correcto hablar de glucólisis anaeróbica o glucólisis aeróbica o lipólisis aeróbica. Todo esto, como digo, ya lleva décadas, está desfasado. Y bueno, actualmente pues sería más correcto hablar del sistema de los fosfágenos, el sistema de la glucólisis, que a veces hacen referencia a glucólisis rápida, glucólisis lenta, y luego el sistema oxidativo. Tampoco yo quiero decir que un entrenador, por hablar con estos términos, por así decirlo, obsoletos o desfasados, no sepa perfectamente lo que está haciendo, ¿eh? Incluso estoy seguro que hay entrenadores que son conocedores que esto ya no se llama así, pero como históricamente se ha llamado así y es más fácil que a lo mejor o todavía no está bien definido, pues siguen usando estos términos. Siguiendo con la presentación, ¿qué maneras hay de medir intensidad? Pues bueno, como digo, en dinámico pues teníamos las repeticiones máximas, esto es RM, repetición máxima, y nada, y hay distintos autores que van diciendo unas, ¿vale? También se puede medir esto en movimientos, en distancia, frecuencia cardíaca, en VO max, en percepción de esfuerzo, que vendría a ser esto. Hay también distintas escalas, en el peso que tú puedas mover, ¿no? En el tiempo que realices. Y bueno, ya centrándonos en el tema en el que está orientada la presentación, pues hablaré de cómo medir la intensidad al realizar una suspensión. Pues uno de los trabajos importantes que se hicieron allá por el 75, Romert y Helbig, pues presentaron un estudio sobre trabajo en posturas estáticas, en las que determinaban un tiempo máximo en el que se podía soportar con una determinada carga. Esta es otra gráfica, es la gráfica de Huygens. Aquí pone general porque realmente también puede haber por cada grupo una gráfica, ¿vale? Grupos musculares o músculos más grandes podrían tener, bueno, de hecho tienen curvas distintas a grupos musculares más pequeños. Bueno, como digo, este es el modelo general de Huygens, que principalmente la diferencia con el de Romert es que Romert considera al 100% unos 6 segundos, ¿vale? Y el Huygens, a mí me gusta más como lo hace él, que expresa el 100% pues en pues prácticamente el cero. Lo que aguantes un micromomento, pues este es tu 100%, ¿vale? Así, una vez tú determinas lo que tú puedes aguantar en determinado canto, determinado tipo de agarre, con determinada posición, la que tú quieras, o determinado grupo muscular en estático, lo que tú quieras, tienes tu 100% y si has aguantado 100 kilos, o sea, sumando tu peso corporal más el lastre que te hayas puesto, pues son 100 kilos, tú sabes que si te pones 90, o sea, te tendrías que restar 10, ¿vale? Pues lo que podrás aguantar seguramente será en torno a 12-13 segundos. O, dicho de otra forma, en un canto o en una postura determinada en la que tú aguantes 12-13 segundos, eso va a suponer tu 90%, que es más fácil muchas veces de hacerlo y de expresarlo así. No solo eso, sino que a través de estudios pues se puede ver que a determinada intensidad corresponde determinado tiempo de recuperación, ¿vale? Así, si nosotros decimos que eso es aguantar 12 segundos supone el 90%, que es esta curva naranja, este sería el tiempo en el que nosotros realizamos un esfuerzo, así decimos, voy a hacer una suspensión de 10 segundos donde aguante 12, ¿no? Pues como vemos, debería ser un poquito más de 120 segundos, o sea, 2 minutos. Esto es algo orientativo, ¿vale? Tampoco lo tomemos al pie de la letra, porque puede ser otro grupo muscular. Yo para los flexores de los dedos, y al menos en mi opinión, esto se queda corto. Necesitas más tiempo para recuperarte. También dependiendo de cuántas series vayas a querer hacer. Vale, y ya para terminar, y con dejaros algo con lo que pensáis, razonar un poco y a ver si
si entendéis por qué puede estar pasando esto, ¿eh? Y para que también vayáis viendo los tiros de elegir qué entrenar, ¿vale? Hace muchos años pues hubo un enfrentamiento, una competición un poco peculiar de sentadillas entre Tom Platz, Quadzilla, supongo que por los cuádriceps de monstruosos que tiene, un culturista famoso, y Fred Hatfield, Mr. Squat, Mr. Sentadilla, un levantador, no sé si olímpico, ¿vale? Y entonces hicieron una competición de sentadillas, en el que primero iba a consistir la primera tanda en el que a ver quién ganaba, quién levantaba más peso, y luego el que hacía más repeticiones con 238 kilos. Bien, empezaron la primera tanda y Mr. Squat levantó 388 por los 347 de Quadzilla, ¿vale? Entonces luego tenían que hacer el número máximo de repeticiones con 238 kilos, ¿no? Para Mr. Squat suponía solo el 61% y para Quadzilla el 68%, casi el 60% contra casi el 70%, con lo que este hombre tiene más fuerza, tendría que tener también igual más resistencia porque le supone menos. Bueno, pues hicieron la segunda tanda y tan solo pudo hacer 11 repeticiones y este hombre hizo 23, más del doble. Suponiendo que hubieran dado siempre el máximo, pues bueno, hubo este curioso experimento. Y ahora confío en que con lo que habéis ido viendo, pues seáis capaces de pensar y tratar de razonar a ver por qué ha pasado esto. Que uno ha levantado más, pero luego ha podido hacer menos repeticiones y le suponía menos. Os voy a dejar una pequeña pista, ¿vale? Aquí podría estar la solución. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues le dais un me gusta, que dicen que ayuda. Si le dais un no me gusta, pues ponéis una crítica constructiva, por favor, si puede ser. Y si estáis interesados en los siguientes vídeos con la continuación de la presentación, pues le dais al botón de suscribir por ahí abajo. Y ya está, iremos hablando pues más en los siguientes vídeos o el siguiente vídeo, no sé si se resumirá en uno más o lo haré en dos. Y pues seguiremos hablando de cómo funciona el cuerpo ante ejercicio, qué ocurre exactamente cuando escalamos, las causas que nos hacen parar, el orden de los entrenamientos, suplementación útil y no útil, y por supuesto cómo mejorar en todas estas cosas y algunas cosas más. Nada, venga, un saludo, nos vemos.